Yo nací en la ciudad de Riobamba el 6 de octubre de 1956 y yo soy de una familia muy numerosa, que es papá, mamá, 10 hermanos, hermanas y una empleada. Entonces, somos 8 mujeres y 2 varones. Yo soy el segundo varón. Entonces, mi familia es de horticultura. Entonces nosotros teníamos una finca de 10 hectáreas y durante las vacaciones largas que en aquella época era julio, agosto, septiembre. Entonces mi papá nos llevaba a la finca a trabajar. Entonces desde ahí yo comencé a trabajar desde los 9 años, a ganarme mi propio dinero y administrar ese beneficio. Mi vocación nació obviamente de la familia, en primer lugar. Mi mamá, desde pequeños, antes de ir a dormir, rezábamos el rosario. Y luego mi mamá también me llevaba a la misa, que era cerca de la parroquia La Merced de Riobamba. Y en ese tiempo era en latín y de espalda, el celebrante era de espaldas a la asamblea. Entonces, esas prácticas religiosas vienen de mi mamá. En cambio, mi papá me enseñó la seriedad con que se debe afrontar la responsabilidad de la familia, del trabajo y de la honestidad. Entonces, esa es mi familia. Luego, yo estudié jardín de infantes y primer grado con las hermanas vicentinas o de San Vicente Paúl, o las así llamadas hermanas de la caridad. Y también el primer grado ahí. Y después al segundo pasé a la escuela de los salesianos hasta sexto grado. Sí, puedo decir que yo estudié también con los padres salesianos. Y luego ya la secundaria o el bachillerato yo pasé a estudiar con los padres jesuitas en el colegio San Felipe Neri de Riobamba. Y ahí conocí a varios jesuitas, entre ellos al padre Ambrosio Cruz, al padre José Hierve, padre Jaime Proaño, al padre Rubén Boada y al padre José Benítez. Y luego ya el contacto con la Compañía de Jesús, obviamente tuve con los jesuitas. Y yo ya me gradué y en esa época, en ese tiempo, me llamó el provincial que era Ambrosio Cruz, a que ingrese a la Compañía de Jesús. Pero en ese tiempo, tenía yo 18 años, yo no estaba tan seguro de tener la vocación a la Compañía de Jesús o ser jesuita. Entonces yo le hablé eso. Y el padre Ambrosio Cruz me mandó a vivir en el noviciado San Ignacio de Cotocollao, los jesuitas, y ahí vivía yo como prenovicio. En ese tiempo no había plan de candidatos, ni Hogar Javier, ni nada. Entonces yo vivía ahí y a la vez estudiaba el primer año de la carrera sacerdotal, que era un integrado de filosofía y teología que funcionaba en el seminario mayor. Y ahí el decano era actual monseñor Julio César Terán Dutari. Ese año no me gustó mucho porque no era tan exigente o de alta calidad como mi colegio. Entonces yo le dije al padre Cruz, que era provincial, que no estaba de acuerdo. Entonces me dijo que piense, que reflexione, pero casualmente en julio y agosto, en esas vacaciones de ese primer año, fui a Puerto Viejo a trabajar en el Colegio Cristo Rey. Entonces yo pasé ese verano ahí enseñando religión a tercer o cuarto curso, y también casualmente le reemplacé al padre José Mendoza, que vino a Quito para chequeos médicos. Pasé 2 meses también acompañando a los campamentos de Cap de Biel. Entonces yo también estuve ahí y claro, ahí sí ya me decidí a ser jesuita en ese verano. Pero hay otros elementos que conformaron mi vocación jesuita. Fue que yo conocí cuando era estudiante del Colegio San Felipe Neri a la hermana Julia Lizárraga, que era de la obra social cultural sopeña, llamado OSCUS. Ella trabajaba con Monseñor Proaño.
Y la hermana me invitó a trabajar, a dar clases por la noche en Oscus, que era ahí se preparaban o estudiaban los obreros para obtener su título. Y allí obviamente di clases de castellano y cívica cuando yo estudiaba quinto y sexto curso. Y eso en mí vi que yo tenía una capacidad de servicio generoso a la gente. Entonces eso también fue otro elemento que me ayudó a entrar a la Compañía de Jesús. Bueno, una vez ingresado al noviciado de los jesuitas en 1975, mi maestro de novicios fue el padre Julio Tobar García, que yo sobre todo aprendí de él a ser persona, ser honesto, ser caballero, ser señor. O sea, ese es el legado que él me dio, porque era una persona muy amable y muy íntegro. Bueno, terminé el noviciado y luego yo regresé al propedéutico de la Facultad Eclesiástica Filosófico-Teológica, que seguía funcionando el seminario, pero tampoco me convencieron esos estudios. Entonces hablé con el provincial y ahí fundamos el Juñorado con el padre Manuel Corrales, que fue rector, y ya pasamos a vivir en donde es la curia actual provincial. Ahí se formó la casa de estudiantes, entonces yo vine a estudiar a la Facultad de Ciencias de la Educación y estudié en el Departamento de Literatura y ahí hice mi juñorado. Entonces ahí estudié letras, un poco de pedagogía, un poco de historia y sobre todo aprendí a leer y a escribir de una manera académica, de un nivel académico, y ese es un don que yo le agradezco a la Compañía de Jesús. Entonces, terminado el juñorado, me enviaron a estudiar filosofía en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Y ahí estuve largos años estudiando filosofía. Y de esos estudios filosóficos yo saqué la capacidad mía de pensar de un modo integral y sistémico. ¿Qué significa eso? Que en los asuntos, en los problemas que hay que tratar, se debe tener en cuenta todos los elementos y ver la relación que hay de todos esos elementos entre sí para dar una solución satisfactoria. Esos son mis estudios filosóficos. Luego ya regresé a Ecuador y fui a hacer el magisterio en el Colegio San Felipe Neri. Ahí estuve 2 años. Ahí trabajé con el padre Gustavo Maldonado, que fue el rector. El padre Paco Echeverría era el director de pastoral y también el ministro de comunidad. Y fue un año bonito, muy hermoso de servicio a la juventud. Terminado estos 2 años de magisterio, me enviaron a Roma a los estudios teológicos. Entonces yo hice mis estudios teológicos en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Entonces ahí estudié los 3 años. Después ya tenía que optar qué especialidad o a qué me iba a dedicar en la universidad. Entonces el padre Carrión fue a Roma por una congregación general y claro, hablamos ahí y me pidió que estudie o me permitió que estudie ciencias bíblicas en el Pontificio Instituto de Roma. Entonces ahí estudié, viviendo en el Colegio Internacional Jesús, un año de griego y hebreo. Aprobé el examen de cualificación o de aptitud y ahí ingresé al bíblico, viví en la comunidad de los padres del bíblico y ahí estudié 3 años de Biblia, solamente 3 años. Y una vez que terminé, ya regresé a la universidad, fui destinado a trabajar en la Universidad Católica y a vivir aquí en la residencia San Pedro Canicio. Obviamente otro hecho importante fue después del 3er año, yo me ordené sacerdote, también en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, en el Colegio San Felipe Neri, una feliz coincidencia que fue un sábado 31 de julio de 1963. Ese es otro don que la Compañía de Jesús me dio. Claro, los estudios bíblicos de Roma sí me marcaron. Me cambié de modo de ser, de proceder, y ahí sí aprendí que hay que hacer bien hechas las cosas y buscando el bien común. Entonces ahí estuve. Ya mi vida apostólica
como la Compañía de Jesús me destinó acá a trabajar en la Pontificia Universidad Católica, yo trabajé en la Facultad Eclesiástica de Ciencias Filosófico-Teológicas, en la Escuela de Teología, enseñando Biblia. Entonces enseñé libros del Antiguo Testamento, como el Pentateuco, también libros históricos. Sobre todo yo me especialicé en el Evangelio de San Marcos. Entonces yo enseñé, la mayor parte he enseñado son los cursos de libros del Nuevo Testamento, Evangelios sinópticos, Evangelio de San Juan, cartas a los romanos, el Apocalipsis y todo. Y otra cosa también interesante que me ha dado grandes satisfacciones es haber enseñado los Evangelios sinópticos y el Evangelio de San Juan a los novicios jesuitas ecuatorianos. Entonces es otra experiencia muy bonita. En el año 2007, el padre Corrales me llamó a que le colabore en la dirección de Pastoral Universitaria, que hoy es DIM, y le colaboré de 2007 al 2012. Y ahí tengo dos grandes logros y satisfacciones. Yo fui el que logré implantar, junto con el profesor Boris Tovar, el programa de liderazgo universitario latinoamericano ignaciano llamado LULI, que ha sido muy interesante, que es un programa de formación social, de herramientas de liderazgo y de espiritualidad ignaciana. Y claro, hayan salido muchas personas de mucho compromiso social y mucho compromiso eclesial. Trabajado en nuestra curia provincial. Entonces también han trabajado en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y sobre todo han trabajado en los proyectos amazónicos con mucha responsabilidad. Y luego otra cosa también, logré implantar el famoso SERPAS, que se llama Servicios Pastorales, o sea, la coordinación de actividades pastorales para una universidad. Y eso hicimos ahí. El padre Fernando Ponce, rector de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, el 2019 me llamó a ser director de la Oficina de Desarrollo e Innovación del Talento Humano, que consiste principalmente en los procesos de capacitación, evaluación y promoción al personal de la PUCE, a los docentes y a los administrativos. Fue una tarea muy interesante que conocí de fondo la universidad y sobre todo una tarea, un trabajo muy delicado, sobre todo la capacitación y promoción. Pero logramos hacer eso, sobre todo los procesos de categorización o promoción de los niveles y categorías de los profesores, que eso ya está encaminado. Entonces yo ya dejé esa dirección y me da el gusto, la satisfacción de haber sistematizado e implementado los procesos de capacitación, evaluación y promoción del personal de la PUCE, y eso ya está en marcha. Entonces actualmente ya me he reintegrado en la Facultad de Teología. Entonces ahí estoy dando clases de Biblia. Ese ha sido todo mi apostolado. ¿Qué significa ser jesuita para mí? Es una vocación especial, un llamado de Dios a amar y servir a cualquier prójimo. Y sobre todo a construir el reino de Dios en esta tierra, en este mundo, un reino de justicia, solidaridad, fraternidad y paz. Mi mensaje para los jóvenes es que, en primer lugar, sean jóvenes, disfruten la vida, pero sanamente. ¿Qué significa? Sin hacerse mal ellos y sin hacer mal a los demás. Que disfruten la vida sanamente significa que hagan acciones que luego no se arrepientan de haber hecho en su vida. Que hagan acciones que les dé vida, satisfacción, alegría. Entonces, en primer lugar, que sean buenos ciudadanos, o sea, que se preocupen de su país. Y luego ya viene la actitud cristiana, ¿no? O sea, que sepan ser generosos, honestos, honrados, sacrificados por los demás y sobre todo por este país.